Vos, yo, nosotras. El podcast de la generación plateada con Caterina Basari, Romina Halvirt y Patricia Francese. Hablamos de lo que importa. Vivimos de lo que sentimos. Bienvenida al primer episodio de Vos, Yo, Nosotras. Un programa para que compartamos y hablemos sin filtro sobre lo que nos pasa a nosotras, las mujeres de la generación plateada. Nosotras somos 3 mujeres que pasamos los 50 y que decidimos no quedarnos quietas. ¿Por qué? Porque creemos que no es una etapa de cierre, sino que nos podemos reinventar. Para renacer de verdad, hay que atreverse a hacerlo sin filtros. En nuestra generación hubo muchos por qué y para qué y muchas imposiciones. Por eso, este episodio es descubrirnos en nuestro deseo. Ahora, ¿por qué hicimos este podcast? ¿Por qué hicimos este podcast? Contémosle a la gente también cómo surgió, de verdad, ¿no? Porque digo, a mí lo que me gustó de sumarme a este proyecto es para que un montón de historias de mujeres como nosotras puedan ser contadas. Pero la realidad es que esto surgió de una manera muy random y casual, ¿no? Así es. Veníamos de un viaje, de un congreso desde Santa Fe, y una de nosotras dijo, podríamos hacer un podcast. Bien, yo voy a declarar que estaba semidormida cuando acepté hacerlo, pero bueno, como yo creo en la superación, me encanta desafiarme y creo que hay muchas historias que tienen que ser contadas, acepté y hoy estamos acá. Aclaro que la que tuvo esa idea fui yo, porque claro, Aries, siempre impulsiva, es la capitana que manda primero para ir. Pero por fortuna, estas dos maravillosas colegas decidieron acompañarme en lo que para mí es una red amorosa de contención y expansión. Porque Vos, Yo, Nosotras es justamente ese espacio donde podemos ser simples, sinceras, sencillas, contar aquellas cosas que nos pasa a la generación plateada, a las mujeres de más 50, que más 45 y más 40 también pasa, y a veces en los 30 también. Pero queríamos este espacio para que sea algo genuino, real, espontáneo. Un poco. ¿Sí? Un poco espontáneo, un poco guionado. La idea es poder sumar experiencias, compartir experiencias. No tenemos el manual de cómo vivir la vida, ni te vamos a dar los tips para tener un mundo mejor. Pero sí vamos a invitarte a reflexionar y si de estas ideas que empezamos a decir acá y que te invitamos también a repensar con nosotras, una te ayuda, para nosotras, misión cumplida. Hoy vamos a hacer un programa donde nos vamos a estar presentando, nosotras 3, sin invitados, pero a futuro vamos a tener invitados y vamos a estar tocando distintos temas que también vamos a estar pidiéndote tu colaboración para saber qué cosas hoy, a tu edad o en este momento te mueven y quisieras escuchar o quisieras resolver o lo que necesites. Este episodio habla de descubrirte en tu deseo. ¿Cómo fue para vos, Romy, descubrir tus deseos en esta etapa de la vida? ¿Qué deseos descubriste, si es que los descubriste? No, lo sigo descubriendo, vamos descubriendo, pasito Bien. a paso. A ver, en esta nueva etapa donde dejé de cuidar a los demás, porque ya tengo hijos grandes, porque ya no tengo padres ni nada por el estilo, que al principio fue tremendo, porque es, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque toda mi vida me encargué de cuidar a un otro. Dije, qué buena oportunidad para volver a pensar en mí, ¿no? Para poder conectarme de nuevo con esos proyectos que había dejado postergados, pero no mal, sino como demorados. Y empecé a darme esos espacios de volver a estudiar cosas distintas a la psicología, de volver a jugar. Para mí las redes son un juego, me divierte, me gusta, para volver a desear sobre en qué otro nivel quiero llevar mi profesión. Y empezaron a aparecer ideas. Y esas ideas se transformaron en proyectos. Y empezaron a aparecer personas con quien llevar adelante esos proyectos. Y empezó a aparecer un montón de cosas que me exigen, pero que me divierten, que la paso lindo y que tengo mucho miedo, pero que a la vez me entusiasma un montón. Y bueno, y acá estamos, en este podcast. Maravilloso. ¿Vos, Patri? Y yo, para mí conectarme con el deseo es relativamente nuevo, porque la realidad es que yo nunca tuve contacto con mi deseo o el poder expresar mi deseo. Cuando empecé a trabajar mi autoestima, ahí empecé a conocerme por primera vez. Yo creo que sí, que me empecé a conocer esa llama que había en mí. Y empecé con mucho miedo, con mucha vergüenza, pero desafiándome
Empecé a tomar los desafíos como algo que me generaba adrenalina. Empecé con las redes, empecé a mostrarme y también hacía 25 años que yo me desarrollaba como dermatocosmiatra. Y me pasaba algo particular cuando estaba en el consultorio, que era que lo que amaba eran las charlas más que los tratamientos. Eran esas charlas que se generaban con esas mujeres. Y empecé a descubrir una parte mía que me llevó al neurocoaching, a trabajar la autoestima, a trabajar la confianza primero en mí, porque lo tuve que trabajar y trascender para después poder acompañar a otras personas. Pero no fue hasta el trabajo de mi autoestima que yo pude conectar con mi deseo, pude decir, che, ¿qué me gusta? ¿Quién soy? Porque como una persona muy obediente y virginiana, yo era el deber ser que me habían implantado. Y hoy no, hoy puedo decir que soy Patricia Alejandra Francese, y que voy por donde quiero, con miedo, pero lo hago igual. Es maravilloso. A mí el deseo en los últimos años empezó a cambiar y a virar un poco la perspectiva. Siempre fui curiosa, estudiosa, digo nerd porque realmente toda la vida fui, soy y seguiré siendo nerd hasta el día que cierre mis ojitos finalmente. Y siempre había un nuevo deseo, ¿no? Siempre había deseo por conocer algo, por algo más, por algo diferente. Y empecé a darme cuenta en realidad que no estaba siendo auténtica en mi deseo, que estaba, a pesar de haber tirado muchísimos mandatos al tacho de basura, haber pateado el tablero, haber dejado carreras profesionales, los títulos colgados y haber declarado ser bruja, entre comillas, en la familia, o sea, venir y decir, a partir de ahora dejo de ser tal cosa y voy a ser bruja, y decir, bueno, este es mi deseo, voy a ir por acá. Con los años automaticé todo eso. Y a partir de los 45, más de los 40 que de los 45, empecé a tener la necesidad de conectar con un deseo genuino, de decir, bien, ¿qué hago con todo este currículum de más de 40 titulitos que puedo empapelar cualquier departamento? ¿Para qué me sirven? Esto es mi pulsión, y fue descubrir realmente, desde todo eso que había transitado, desde las experiencias, que no estaba siendo fiel a mi deseo. No estaba siendo auténtica, no estaba mostrándome algo que te dicen hoy todos en las redes, porque para la marca personal tenés que mostrarte. ¿Qué hacía? Me escondía detrás de un escritorio, detrás de un título, detrás de una figura, detrás de una persona. Y el deseo que empezó a pulsar fue mostrar genuinamente qué había hecho la alquimia en mi vida, qué había hecho esto que siempre pregoné de, bueno, adentro podemos ser plomo, pero afuera podemos ser oro. Era un plomo por dentro, por fuera, por los costados, académica, estructurada, por más que hablaba de cosas holísticas. Y ese deseo vino con la pulsión de decir, este es mi momento. A lo cual el contorno, el entorno empezó a decir, ay, pero ¿ahora a los 40 vas a hacer eso? Sí, ¿y qué? Y cuando conté que a los 50 hacía un podcast con amigas, me miraron y me dijeron, ay, ¿pero ese es tu deseo, andar hablando? Sí, es mi deseo, porque hoy pasa por eso, por comunicar eso que deseo. No, porque parece que estamos grandes para hacer esto, pero la realidad es que sí somos señoras grandes queriendo hacer cosas nuevas y aprender un lenguaje nuevo, una manera de comunicar nueva, porque todas nos dedicamos a los servicios y a ayudar y queremos juntarnos para debatir, para charlar, para cuestionar. Esto de se te pasó el tren, a esta edad ya no podés volver a hacer nada, bueno, quédate, ¿qué voy a quedarme a tejer mañanitas? No, no es mi deseo. Mi deseo es otra cosa, es hablar, es desafiar, es preguntar, reflexionar. Y acá está, vos, yo, nosotras. Y aparte, bueno, yo creo en la superación, que no hay edad para nada, para empezar algo nuevo jamás hay edad. Y sobre todo queremos estar acá porque queremos mostrarte que lo que te pasa a vos le pasa a otras mujeres y nos pasa a nosotros también. Queremos ser muy reales. Vamos a traer invitados, como ya te dijimos antes, y vamos a responder todas esas preguntas que todas tenemos. Además, cuando hablamos de deseo, empieza a sobrevolar algo un poco oculto, ¿no? Porque es el deseo, bueno, deseo realizarme profesionalmente, deseo ser feliz. ¿Y el deseo como mujeres? ¿Qué nos pasa con eso? Ah, no, pero tenemos 50, hay que hablarlo en voz baja, hay que bajar la vista. Deseamos un montón de cosas que pasa por el cuerpo, por el alma, por la mente. El deseo también es intelectual y, sin embargo, por tener más de 50 se censura, porque deberías pensar como una mujer de 50. A tu edad ya no podés hablar de esto. Ay, ¿te vas a vestir con una camisa blanca?
y vas a salir así. ¿No te quedaría mejor algo negro para afinar un poco la estética? No, tengo 50 y deseo salir de esta forma. Y ese deseo también viene acompañado del placer, ¿no? Algo que sucede mucho en mis consultas es esto de, ay, desearía poder estar sola para experimentar cosas nuevas. ¿Y por qué estar sola y esperar a estar solo para experimentar cosas nuevas? Es esto de decir, deseo y luego hago acción. No queda en la utopía de una novela de Corín Tellado, ya acá, chicas, esto claramente es más 50, sino que vamos a la acción concreta. Y esto que a veces nos contás vos, Romy, que pasa en el consultorio, sin hablar de los pacientes, por supuesto, pero estas consultas sobre el deseo que se apagan, ¿no? Esto de necesito separarme necesito terminar tal carrera, necesito. Siempre poniendo una condición externa, ¿no? Exacto. O sea, si sucediera tal cosa, podría tal otra. Y en realidad somos nosotras mismas las que nos habilitamos para ir tras ese proyecto y transformarlo en meta o transformarlo un sueño, transformarlo en realidad, pero a través de acciones concretas que no siempre son fáciles. Vamos a ser honestas, Totalmente. no siempre son fáciles, nos puede dar miedo, pero también es verdad que hay un montón de creencias que nos vienen acompañando desde hace un montón de tiempo y a esta edad, donde ya sabemos que tenemos una vida sola y donde ya sabemos que no vamos a vivir eternamente, y no por ponerme trágica, pero la realidad es que tenemos conciencia de finitud, si no aprovechamos a vivir hoy lo que queremos vivir y cómo queremos vivir, ¿cuándo va a suceder? ¿Y qué pasa cuando nos damos el permiso? Porque por lo general estamos esperando que los demás nos den de alguna forma el permiso. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos damos el permiso de empezar a hacer cosas nuevas? De empezar a sentir cosas nuevas. Vos antes, Kate, hablabas, por ahí te pasó con algún consultante, de a veces desearía estar sola para poder experimentar algunas cosas. ¿Qué pasa por el contrario? Cuando estamos solas y no sabemos cómo experimentar desde la soledad, cómo habitarnos en la soledad y cómo disfrutar de la soledad. Muchas veces incluso se le tiene miedo. Ese es un gran tema que podemos estar tratando o que por lo menos a mí me traen mucho a la consulta. Es que la soledad está puesta como, a esta edad ya deberías estar con alguien. No podés pensar en una vejez sola. No podés entender la vida solo. Y yo hago una pregunta. Cuando nacemos con alguien adosado ahí con un contrato? No, nacemos solos y el día que partamos de esta vida, de este plano, vamos a partir solos también. Y la soledad es un gran tema cuando empezamos a recorrer esta vida desde la generación plateada. No voy a decir poniendo viejo porque nosotras no nos vamos a poner viejas nunca. Pero es esto de decir, ¿llegás a esta edad solo? Sí, y es maravilloso y lo disfruto. El poder disfrutar, no tener que pedir permiso. El poder disfrutar nuestra adultez, darnos cuenta que llegamos a una edad donde el único permiso es propio, donde la soledad no se trata de tener a alguien que nos acompañe, porque de hecho podemos estar acompañados y estar solos también. Podemos tener una figura acá decorativa, sea quien sea, y nuestra vida estar vacía y sola. Y ahí también entra todo el proceso de los deseos, ¿no? ¿Qué hacemos con esos deseos en soledad? Porque, como decía Romy, el condicionante de cuando suceda tal cosa, tal otra. Listo, me quedé sola, ahora voy a disfrutar. Ay, pero está nublado. Mejor mira una peli en Netflix. Y se te pasó el día, y se te pasó la vida, y ese deseo que vos tenías se durmió también. Sí, pero también dijeron algo importante, que es el disfrute. No nos enseñaron a disfrutar. Y la verdad que es un momento donde tenemos que patear el tablero, pero no para hacernos las locas o las rebeldes sin causa, sino para decir, che, ¿y si aprendemos a disfrutar? Y cuando hablo de aprender a disfrutar, estoy hablando de aprender a disfrutar cada decisión que tomes, porque si no, también al hablar del deseo y al hablar del disfrute, uno linkea por ahí con situaciones que no están mal, pero digo, linkea con lo sexual, o linkea con lo profesional, o linkea con lo maternal, o linkea con, no sé, algo que tenga que ver siempre con un otro. Y si tiene que ver con nosotras mismas, y si podemos empezar a disfrutar aquello que elegimos, chiquito, grande, mediano, lo que sea, simple, complejo, pero empezar a experimentar esto de vivenciar el placer. Bien, y también es importante, hay muchas personas que no saben de qué cosas disfrutan. No saben qué cosas le da placer. Muchas veces pregunto, bien, ¿y en quién te querés convertir? ¿Qué cosas te gustan?
Y la mayor parte de las veces es no sé. Sí. Porque no es una pregunta que le hicieron alguna vez. O sea, nos preguntan quiénes somos, pero no nos preguntamos a nosotros mismos quiénes realmente somos, qué cosas me gustan, qué cosas deseo. Entonces también viene esto de experimentar. Y hay veces que son cosas sencillas. Cuando hablo de experimentar no hablo de grandes experiencias o de cosas como vos hablas de lo oculto. Es qué cosas me gustan, desde lo sencillo, qué cosas disfruto. Porque uno puede estar solo, puede estar acompañado, pero no deja de ser un individuo y tiene que habitar su soledad. Entonces, ¿qué cosas me gustan? ¿Quién soy? Maravillosa esa pregunta, porque cuando te preguntan quién soy, decís, soy fulanito de tal, arquitecto, licenciado. Para. ¿Pero sos solo eso? ¿O sos una persona libre, feliz, contenta, que te gusta, una nerd, como me presenté? ¿Me da vergüenza? No, claro que no, porque es parte de lo que soy. Siempre digo, mi nombre civil es Karina, pero todos me conocen como Caterina Vasari. Porque no desconozco que mi nombre en un documento es uno, pero que hubo un deseo, una pulsión de bautizarme de otra manera que, bueno, en la época en que yo nací, mi nombre era muy complicado para anotar y se anotó de otra forma. Pero eso también me formó en mis deseos. Y hoy, de adulta, yo tengo ese deseo de que me llamen por ese nombre, por Caterina o por Kate. Y fue darme cuenta a solas de que quería eso. ¿Por qué? Porque para el mundo tenía que entrar en un estereotipo, acompañada de un título, de una persona, del no disfrute, porque a pesar de que sí hacía, y miren las paradojas que tenemos a veces los seres humanos, ¿no? ¿Hago lo que me gusta? Sí, hago lo que me gusta. ¿Deseo hacerlo? Sí. Pero a pesar de eso no habitaba el disfrute, porque Exacto. estaba desde el deber ser, Exacto. de listo, dejé toda esta parte académica, corporativa, la dejé atrás hace muchos años, más de 25, pero siempre estaba ese pesar detrás, ¿no? Ese deseo y esa pulsión por ser genuino, por ser, dicho de forma coloquial, la bruja de la familia. Por lo oculto, por esto de la alquimia, por algo tan solitario como es la alquimia, porque hoy por hoy vos pones alquimia en las redes y te sale la sacerdotisa de venida de las Pléyades envuelta en gasa tejida por los ángeles y te hacen simsalabim y ya son alquimistas. Maravilloso, chicas, si lo piensan así. Pero la alquimia tiene un recorrido muy solitario, que cuando llegás al disfrute es cuando realmente transformaste el plomo en oro, porque entendiste que encerrarte en ese laboratorio a solas es conocerte, es ver lo denso, lo oscuro. Todos nos mandamos mocos en la vida, no por ser alquimistas sos, ay, la estrellita de luz de la familia. No, la oveja negra no, la oveja fosforescente era de la familia. Pero necesité atravesar esa soledad, ese habitarme y ese preguntar quién soy. Si era esos títulos académicos, esos títulos exotéricos, o si era el personaje que había creado para las redes. Lo que pasa es que todos habitamos personajes. Digamos, desde que nacemos estamos en una familia, en un contexto, después vamos a un colegio o a algún otro grupo social, como puede ser una comunidad, una iglesia o lo que fuera, y ahí vamos generando personajes, vamos generando roles. El tema es cuando ese rol o ese personaje nos queda chico o quedó apretadito. Y llega un momento donde tenemos que romper a ese cascarón y decir, quiero volver a probar. A mí hay algo que me encanta de los nenes chiquititos, que es que se animan a jugar y a probar. Y ellos juegan un ratito con las tapitas, no les gustó más, van, prueban con los vasitos, después van, prueban con la pelota, con esto, con lo otro. Y nadie los juzga. ¿Por qué a los adultos, ni hablar a las mujeres más 50, se nos coarta esa posibilidad de probar? Porque digo, para descubrir el disfrute, cuando te contestan no sé, que me parece un excelente punto de partida, porque no tenemos por qué saberlo de antemano. Pero entonces, cuando nos dicen el no sé, es decir, bueno, dale, prueba. Va a haber un montón de cosas que te van a resultar no, y por ahí una resulta así. Abracémosla. Pero justamente una de las cosas que yo, cuando te dicen, no lo sé, ¿qué te gustaba cuando eras chiquita? Claro,
Porque venimos tan limpios cuando nacemos, venimos con una mente tan limpita que después nuestra mente se va transformando a medida que van entrando las creencias y las historias de los demás y ahí nos vamos conformando nosotros. Pero, ¿qué te gustaba cuando eras chico? Ahí hay tantas respuestas. Por eso creo que hoy, a nuestros 50 o a la edad que tengas vos, lo importante que es darnos el permiso y darnos el permiso para probar y descubrirnos. Y creo que este podcast va de eso. Además, probar y equivocarte. ¿Por qué no pasa nada si te equivocas? Cuando sos chiquito, listo, te enseñan a poner las tapitas, esto, lo otro. Y al principio, cuando no te entra en el lugarcito, le das. Las primeras frustraciones. Claro, las primeras frustraciones. Hasta que en un momento nadie vio, tiraste la tapita y dijiste, ¡ay, listo! Y estás chocho porque supuestamente lo hiciste. ¿Alguien te retó? No, porque estabas jugando. Y el disfrute es eso también, por lo menos desde mi mirada, ¿no? Animarnos a jugar y si sale mal, bueno, seguimos intentando. Si sale mal, sigo probando. La vida es una, las oportunidades son un montón. Pues al principio hablabas de esto de el tren pasa una sola vez en la vida. Frase con la que estoy en total discordancia, Totalmente. pero de principio a fin. ¿Por qué? ¿Hay un solo tren en la vida? No, hay muchísimos trenes, hay muchísimas estaciones. Tal vez no me tomé el tren en la dirección que debería haberlo tomado, bajo mis patrones, y no me bajé en la estación que tendría que haber hecho. Pero siempre bajo mis patrones, no bajo lo que el otro esté esperando. ¡Ay, el tren pasa una sola vez en la vida! Ah, ¿tenés 50? ¿No te casaste? Ya se te pasó ese tren, mamita. Si no tenía ganas, y si me quiero casar a los 90 o no me quiero casar nunca, ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa si justo me equivoqué de estación y estaba en la estación equivocada? Ah, me bajo y busco otro tren. Exacto. No, o si no era Recalculando. el tiempo para tomarse ese tren. Claro. Y ese tren era un tren demasiado rápido, un tren bala, y vos querías ir en un tren más lento. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está escrito? Siempre digo lo mismo, que me traigan el manual de cómo vivir una buena vida, porque yo todavía no lo conozco. Es que una buena vida para vos no es la misma que quizás para mí Exacto. sea una buena vida. Exacto. O sea, por eso es que cada uno tiene que descubrirse a uno mismo. Podemos seguir, o sea, el problema es cuando seguimos las masas sin escucharnos a nosotros mismos, que nos movemos en comunidad. Entonces, hago lo que se supone que está bien o me esfuerzo por encajar, vos hablabas de los trajes, me esfuerzo por encajar en un traje que quizás no es para mí. O una moda que tal vez no es para mí. Porque con estas, las redes sociales nos traen un mundo nuevo, nos traen un mundo diferente, desconocido. Que hay que saber manejarlo. Exactamente, un mundo desconocido, pero donde también hay muchos desconocidos hablando de lo desconocido. Y esto que decíamos, ¿no? Yo no sé si el tren que me está promocionando Pepita la Pistolera es el que yo me quiero subir. Porque tal vez Pepita tiene 25 años y no le interesa. Yo tengo 50 y sí me interesa. O por ahí es, che, ninguno de los trenes me deja. Listo, me voy a construir mi propio tren. Sí. Y voy a hacer mi propia estación. ¿Qué me lo impide? Nada. Por eso, nuestro podcast, Vos, Yo, Nosotras, te invita a que nos acompañes a reflexionar sobre todas estas cuestiones. Vamos a hablar de muchas cosas. En cada episodio vamos a tener un tema distinto. Y nos gustaría también conocer cuáles son los temas que a vos te atraviesan, que a vos te gustaría encontrar, para que juntas lo reflexionemos y quizás no tengamos respuestas acabadas, pero tenemos este intercambio, ¿sí? Porque a vos y a nosotras nos pasa lo mismo. Exacto. Y vamos a tener invitadas también, no vamos a estar siempre nosotras tres, sino que vamos a invitar a personas que vengan a tratar esos temas que a vos te interesan y que te atraviesan hoy. Pero también vamos a hablar nosotras tres, porque como te habrás dado cuenta a esta altura, hablamos y un montón. Y además somos 3 mujeres apasionadas por este proyecto, que aunque Patri estaba dormida cuando dijo que sí, bien que está acá con nosotras grabando, y tenemos acá una estrella dando vueltas, pero bueno, vamos a hacer este podcast desde el corazón, desde la pasión y sobre todo desde algo que venimos hablando hoy, desde el deseo y desde el disfrute. Te esperamos en el próximo episodio. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Gracias. Vos, yo, nosotras. Porque cada historia cuenta y cada voz importa.